Les saluda Óscar Armando Enrique Rodríguez, estudiante de la Universidad de El Salvador. Para la materia Educación Inclusiva hablaremos sobre centros educativos y la atención a la diversidad, la escuela y el aula inclusiva, adecuaciones curriculares, como parte de la unidad 3. Los fundamentos curriculares nos permiten alcanzar objetivos y metas de aprendizaje establecidos mediante estrategias metodológicas en un tiempo determinado y pasando por un proceso evaluativo, los cuales tenemos que utilizar los recursos disponibles para lograr esos objetivos que nos hemos trazado para desarrollar nuestro currículo. Pero los fundamentos pedagógicos, según Borsani y Solano, es en la teoría conductual donde predomina un currículo cerrado, centralizado y rígido, como carácter obligatorio e igualitario para todos los estudiantes, sin importar sus características. Pero también un currículo abierto nos permite desarrollar un currículo de base flexible, revisable, recreado por y los docentes, contenidos significativos, integrador, y también nos permite priorizar los procesos de cómo se aprende y para qué se aprende. Todo esto tiene que ser social, cognitivo y constructivista como parte del currículo abierto. Para adecuar y contextualizando, nos vamos a realizar esas adecuaciones sin tomar en cuenta las circunstancias reales en las que se va a desarrollar cada proceso de enseñanza y aprendizaje, como el contexto en donde se va a desarrollar ese dicho proceso. Los principios que sustentan las adecuaciones curriculares nos permiten que sean estos accesibles, que sean de universalidad, con igualdad de oportunidades, que permitan la participación, individualización y con equidad. Pero ¿para qué son estas adecuaciones? Son las estrategias que permiten compensar las dificultades que surgen en las diferencias individuales de cada uno de los estudiantes, y son apoyos que se brindan a cada uno de ellos para que presentan esas necesidades educativas asociadas o no con alguna discapacidad, y estas se aplican para que los estudiantes logren avanzar dentro del proceso educativo desde su propia realidad, tomando en cuenta esas características, las competencias y las habilidades y las necesidades que se han detectado. ¿Pero para qué? Para que se implementan, para brindarles a cada estudiante lo que requiera para lograr los objetivos curriculares. Estos niveles de adecuación curricular se aplican según Valderes y Esquivel a nivel regional, comunal, institucional y en el aula. El regional, donde vemos los análisis que son del diseño curricular a nivel nacional. El comunal, donde se realizan las adecuaciones que son acordes a las condiciones de las necesidades culturales y naturales del entorno escolar y familiar. El escolar se consideran como los resultados de la evaluación de cada institución, y comunal con base en las necesidades y las condiciones que se han detectado. Y en el aula son basados a los currículos nacionales y en los resultados de la evaluación integral. Pero cada uno de esos niveles de la adecuación curricular se aplican en tres niveles, podríamos decir. Vamos desde lo macro hasta lo micro. Vamos desde las aulas o generales, después a grupos, y que de esos grupos nos desplegamos a lo que son individuales específicos. Y todo eso nos sirve para crear condiciones físicas que sean accesibles, para que podamos tener o poseer una más autonomía, podamos adquirir un mayor nivel de adecuación o interacción para con los demás, y podamos tener una participación más activa y dinámica en el trabajo. Pero estas adecuaciones tienen en base a cada uno de los elementos, que va desde la programación de objetivos generales a específicos, los contenidos, los procedimientos, la metodología y la estrategia, las actividades desarrollarse, los valores y las actitudes, y los procedimientos, los criterios y las estrategias de la evaluación que se va a desarrollar. Y estas son las partes que forman lo que es básicas del currículum. Pero las adecuaciones también nos sirven para qué enseñar, cuándo enseñar, cómo enseñar, qué y cómo y cuándo evaluar, desde la información de los objetivos, de decir la manera en que se va a desarrollarlos, la planificación
y la comprobación de si se han seguido esos objetivos. Pero para la etapa de esta elaboración nos vamos desde la identificación de los socios, análisis del contexto, la caracterización, la revisión, el planeamiento didáctico, las ideas para el desarrollo de las prácticas diarias y la revisión del modelo pedagógico. Y así nos vamos en este círculo. Como parte de la unidad 4, veremos la construcción de las propuestas pedagógicas. Los objetivos es en apropiarse para la práctica inclusiva, integrando cada uno de los componentes, como la familia, la comunidad y los procesos de gestión administrativa y la práctica pedagógica, como una propuesta pedagógica y de las adecuaciones curriculares para atender la diversidad. Y es importante saber que si el centro educativo sabe sobre la necesidad de las propuestas pedagógicas y si ya está trabajando en ella y en qué etapa del proceso está y cómo la han ido trabajando. Eso es muy importante, que lo tiene que tener el centro educativo. Pero si no se está trabajando, tenemos que ver las dimensiones desde la cultura, las políticas, las prácticas, los territorios y el desarrollo personal profesional según la propuesta de la UNESCO, y las áreas de acción son las normas y políticas, entre otras. Pero estas normas y políticas, vamos en este cuadro comparativo, donde van las prácticas, la cultura escolar y el ambiente educativo. Pero todo se va en dimensión al índice de inclusión, donde las políticas y las prácticas y la cultura y los territorios, todos son inclusivos. Y la construcción del diagnóstico del currículum con base a las caracterizaciones las vamos a ver a continuación. Vamos, ese árbol donde tenemos las ramas, que son las consecuencias, el tronco vemos que sí son los problemas y las raíces son las causas, donde tenemos que atacarlas para poder llegar y tener una mejor solución. Pero los acuerdos pedagógicos nos llevan a proponer un acuerdo pedagógico que va a definir la línea de acción a seguir y las orientaciones y las acciones de rediseño. Vamos a ver las adecuaciones del rediseño del aula, la del centro escolar y las adecuaciones de este, y los mecanismos de evaluación y seguimiento, donde vemos que cada escuela va a determinar qué tipo o cómo hará esos dichos controles, y sin olvidar la visión y la misión de cada uno de ellos, donde tiene que ser la razón de ser, como es la visión, y la misión donde va a satisfacer las necesidades. Muchas gracias por su atención, y a continuación presentamos también los recursos que se han utilizado para la realización de este video. Muchísimas gracias.